Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy se llevó a cabo el encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, quienes estuvieron durante la tarde de hoy en el Palacio de Miraflores en Caracas, en donde compartieron un almuerzo y hablaron de varios temas. Entre ellos hay varios claves que están la integración comercial, la migración, cuidado de la Amazonía, construcción democrática de América, a propósito de los cambios políticos que se vienen dando, los cuales deben consistir en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, como lo ha venido manifestando el mismo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro. Otro de los puntos importantes es el papel de Venezuela, que será garante en los diálogos de paz que se iniciarían en las próximas semanas con el ELN. Maduro, además, es un hombre clave, según el presidente Gustavo Petro, para alcanzar la llamada paz total. Recordemos que fueron 6 años de vacío político en la relación entre dos vecinos y hermanos, Colombia y Venezuela, dijo Petro durante su intervención. El último encuentro de Maduro con un mandatario colombiano fue el 11 de agosto del año 2016 con Juan Manuel Santos en Puerto Ordaz, Venezuela. Pero para entender más de este encuentro, están con nosotros el doctor Gabriel Silva Luján, embajador y exministro de Defensa Nacional de Colombia. Bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor Silva, ¿cómo ven ustedes que se llevará a cabo este encuentro? ¿Qué les dice? Bueno, yo creo que es un encuentro importante, es muy significativo, es romper una inercia de alejamiento. Eso en sí mismo ya es extremadamente valioso. Creo que por donde íbamos muy mal. Hubo una situación muy peligrosa para ambos países, muy peligrosa para Colombia, con consecuencias desastrosas en todos los frentes. Y creo que esto abre un camino, no es sino una introducción, una apertura, pues se abrió el velo, vamos a ver qué sigue a partir de allí, pero mi primera reacción es decir que esto es un evento importante para los dos países. A Colombia le va a servir muchísimo, ambos países ganan y creo que ya entraremos en los temas más específicos, pero los temas tratados son los temas importantes en la agenda bilateral. Ronald, ¿qué sensación le deja a usted este primer acercamiento después de tanto tiempo? Bueno, una de las particularidades que ha tenido la relación bilateral desde el ascenso de la Revolución Bolivariana es que se hizo altamente dependiente a los encuentros presidenciales. Cuando se daban los encuentros presidenciales se lograba destrabar la agenda y muchos de los temas que estaban comprometidos lograban agilizarse. Lamentablemente, pues esto fue en desmedro de las misiones diplomáticas y particularmente de las comisiones de frontera que durante los años 90 jugaron un papel fundamental en la construcción de la agenda común, pero que desde que llegó la Revolución Bolivariana, primero en los años de Chávez y después en los años de Nicolás Maduro, pues quedaron absolutamente supeditadas a estos encuentros presidenciales en los cuales se dinamizaba la relación, pero los riesgos que ocurrían cuando no habían encuentros presidenciales es que se congelaba completamente el diálogo entre los dos países y se perdía ese dinamismo y muchos temas en los cuales habíamos avanzado pues simplemente perdían, por decirlo así, toda la dinámica de relacionamiento. Lo podemos ver con el puente de tienditas que a pesar del encuentro presidencial que se da en agosto de 2016, no logra inaugurarse básicamente porque después fue muy difícil un encuentro presidencial para poder ir canalizando la inauguración de esta infraestructura que fue tan fundamental entre los dos países y que era un esfuerzo común y que desde entonces pues sigue ahí sin inaugurar un puente cerrado que nunca ha entrado en operación y esto pues se explica por esa falta digámoslo así, dinamismo. Si no hay reunión presidencial, no hay una relación bilateral. Creo que hay que luchar para que la relación dependa menos de los encuentros presidenciales y sea más institucionalizada. Doctor Gabriel, desde el punto de vista diplomático internacional, ¿qué puede significar este encuentro, recordando los antecedentes, el anterior gobierno que prácticamente cerró las puertas a un posible diálogo porque siempre calificaron de régimen dictatorial el mandato que está haciendo Nicolás Maduro? Hubo fuertes críticas. ¿Esto qué mensaje puede enviar y cómo lo puede recibir la comunidad internacional? Miguel, eso es una pregunta clave y la palabra definitiva ahí es
el entorno diplomático. ¿Qué hay diplomáticamente en torno a lo que pasó? Muchas veces para la gente que no está acostumbrada al manejo de las relaciones exteriores, pues parece que fueran encuentros vacíos. Si uno oye los discursos con calma, pues, o los oye así sin entrar a profundidad, podría decir que pues, fue una cosa de cordialidad y que no hubo muchas decisiones. Generalmente en la diplomacia las decisiones no se toman ahí en los encuentros presidenciales, sino que se canaliza la voluntad política. Yo veo voluntad política en esta reunión, veo voluntad política de ambos mandatarios, ambos aportaron temas muy relevantes y quisiera señalar desde el punto de vista internacional qué cosas me parecieron importantes. La primera, que el presidente Maduro dice explícitamente, vamos a considerar con una actitud positiva la propuesta del presidente Petro de dinamizar la relación y la presencia de Venezuela en los organismos multilaterales y su posible revinculación al sistema de derechos humanos. Eso tiene una gran importancia. Y eso es una señal, en mi humilde opinión, para los Estados Unidos y para la comunidad en general internacional muy poderosa. Quiere decir que Colombia está actuando como un moderador y un canalizador de una Venezuela que ha sido tan díscola desde el punto de vista internacional. Eso es una señal muy importante. Otra señal muy importante desde el punto de vista internacional, y es que coinciden los mandatarios en el tema de pues, que el narcotráfico y el enfoque y el paradigma tradicional ha fracasado, pero al mismo tiempo, y señalo esto con mucho énfasis, se dice hay que perseguir a los grandes capitales del narcotráfico. Eso coincide con la estrategia del mundo en este momento, donde realmente lo que llama Petro los obreros del narcotráfico, o sea, los cultivadores y las personas que trabajan y dependen laboralmente de ellos, no son el problema, son los grandes capitales y los grandes mafiosos. Que ambos presidentes manden esa señal de que se van a unir e incluso compartir inteligencia para esos propósitos, da tranquilidad y también es una señal que debe ser muy bien recibida en Washington, estoy seguro. Ronald, ¿genera preocupación que Venezuela sea un régimen y que Colombia esté hablando con ese país? Yo creo que el Estado colombiano no puede volver a la dinámica o a la diatriba del discurso de, en la medida en que Venezuela no es un sistema democrático, no podemos relacionarnos con ellos porque eso no es cierto. Colombia tiene relaciones con muchos países que no son democracias y tristemente, hay que decirlo, en este momento lamentablemente vivimos un momento de repunte de los regímenes autoritarios, de consolidación de liderazgos que se centran en los personalismos y que afectan la democracia en el mundo. Lo estamos viendo con Rusia, lo estamos viendo con China y no solamente en otras esferas, sino en nuestra propia región, lo que está pasando con El Salvador, lo que está pasando con Nicaragua. Tristemente estamos viviendo un repunte de los regímenes autoritarios y pues a Colombia le corresponde convivir con esa realidad y en el caso de Venezuela pues la relación es muchísimo más compleja porque compartimos esos 2.219 kilómetros de frontera entre la población de Venezuela y la población de Colombia. En la zona de frontera viven más de 12 millones de personas, así que esa dinámica de que le damos la espalda a Venezuela porque es un régimen no democrático, pues realmente no funciona. Obviamente esto implica una serie de dificultades y una serie de complejidades, porque lo más seguro es que cuando el presidente Petro deje la presidencia de la República, Nicolás Maduro continuará en el ejercicio del poder y mantener un tipo de relacionamiento desde el Estado colombiano con un actor como Nicolás Maduro y con el régimen venezolano implica construir una relación que vaya más allá del gobierno colombiano. Es decir, no podemos pretender que dentro de 4 años, cuando regrese la centroderecha o algún tipo de otra tendencia política llegue al gobierno de Colombia, nuevamente se rompan las relaciones. Todo lo contrario, creo que el esfuerzo que tiene que hacer el presidente Petro es construir unos fundamentos, unas bases para que independientemente de quién llegue al gobierno en Colombia se pueda mantener un relacionamiento con Venezuela, teniendo en cuenta que Venezuela no es un país democrático, que su modelo económico es un modelo económico complejo que lleva a que sus ciudadanos tengan que salir del país. Más de 7.100.000 ciudadanos venezolanos han abandonado su país en los últimos años y la diáspora no se ha detenido. De hecho, cuando empezó el estatuto temporal eran 5,6 y hoy son 7,1. Entonces, eso le implica a Colombia unos retos que son fundamentales
y obviamente establecer unas dinámicas de diálogo, construir confianza. Y de hecho, pues el exministro lo sabe muchísimo mejor que yo, pero los mandos militares venezolanos ya no comparten escuelas formativas con nuestros mandos militares, ya no hay forma de que nuestros generales, nuestros coroneles puedan establecer diálogos con los oficiales venezolanos, porque estos oficiales hoy se forman en otras latitudes, en otros modelos, en otros espacios geográficos, mientras que nosotros continuamos con una relación muy estrecha con Estados Unidos y con Occidente en la formación de nuestros militares. Esa confianza que se debe construir tiene que ir mucho más allá de eso, y ahí está el verdadero reto. Lo que sí es obtuso es pretender que si yo niego a Venezuela puedo mantener una situación en la zona de frontera. Todo lo contrario, los resultados son absolutamente latentes. En 2015, cuando ocurre la expulsión de nuestros compatriotas y cierran la frontera de manera arbitraria el régimen de Nicolás Maduro, habían 3 grupos en la zona de frontera. Hoy son más de 15 grupos al margen de la ley, solamente entre norte de Santander y Táchira, que se están disputando el territorio y que están llevando acciones de violencia que afectan a la población. Por eso necesitamos coordinarnos con las autoridades venezolanas, y ahí está el verdadero reto. Ya hablamos del tema del narcotráfico, uno de los temas que tocaron los dos mandatarios, el tema de seguridad nacional, el tema fronterizo, pero quiero ver las imágenes, doctor Silva, porque esto también se ve muy simbólico. Ambos vemos a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro vestidos prácticamente de camisas blancas. El tema de la paz, sin lugar a dudas, estuvo sobre la mesa de estos dos jefes de Estado. ¿Cómo vemos este tema de la paz total, doctor Silva? Pues, Miguel, yo creo que la paz total pues tiene una cantidad de problemas y dificultades. No es el momento de entrar a analizarlas ahora, pero sin duda la colaboración entre Colombia y Venezuela en ese frente siempre ha sido fructífera, cuando las relaciones están en una posición de cordialidad. No nos olvidemos que el presidente Santos llamó al presidente Chávez en su momento mi nuevo mejor amigo. Creo que Petro tiene un nuevo mejor amigo en Maduro, que le va a colaborar, porque además eso no es solo por buena gente o porque tienen afinidad ideológica. El problema, como lo señala Ronald, el problema fundamental que tiene Venezuela ahora es que ha perdido el control también de su lado de las fronteras. Hay incluso actividades criminales, delincuenciales, muy severas, que están afectando la capacidad del Estado venezolano de controlar sus estados del sur, los que colindan con Colombia. Tiene problemas en la frontera con Brasil también. Entonces, esto es un gana-gana, porque ambos países, ambos estados están siendo amenazados y están siendo afectados por la presencia de un crimen multinacional y binacional. Entonces, sin duda, hay unos gestos políticos detrás de lo que se está hablando y lo que se está haciendo, pero hay un interés común de que esa actividad irregular, ilegal y criminal desaparezca y sea minimizada, porque de lo contrario, pues ambos países van a tener una situación de casi de pérdida de presencia del Estado de manera definitiva en esas zonas. Ronald, otro de los temas y una de las noticias que salió de este encuentro es que ya se habla del regreso de Venezuela a la CAN y muy posiblemente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que lo del regreso a la CAN es fundamental. Recordemos que Venezuela se retira en el 2006, hay un protocolo de salida de 5 años, y esa salida era promovida por el presidente Hugo Chávez, aludiendo a los tratados de libre comercio que se estaban negociando entre Colombia y Estados Unidos y Perú. Esas condiciones no han cambiado, es decir, las causas por las cuales supuestamente Venezuela se retira de la CAN no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es el relacionamiento de Venezuela en la región. Hoy Venezuela se encuentra suspendida de Mercosur por violación de derechos humanos, y el mercado natural de Venezuela, que siempre había sido la comunidad andina, pues nuevamente tiene la posibilidad de articularse con él. A Venezuela le sale muy costoso traer bienes y servicios desde México o desde Turquía, desde Oriente Próximo, y por el contrario, los bienes y servicios que podría conseguir en el mercado andino serían fundamentales para poderse abastecer, y ahí está, digamos, el verdadero interés. El ministro Germán Umaña es una de las personas que estuvo trabajando en el pasado en este tema, fue una de las personas que estuvo precisamente en el momento en que Hugo Chávez decide cerrar toda la dinámica de la CAN,
Pero hay que decir también que si Venezuela regresa a la CAN, esto nos da una serie de elementos adicionales, unos pisos jurídicos para muchos temas que están en la agenda de los presidentes. Recordemos que cuando Venezuela se retira de la CAN en 2006, ya estábamos a notas reversales de la zona de integración fronteriza entre Norte de Santander y Táchira, lo cual implicaría que si se regresa a la CAN o Venezuela puede regresar a la CAN, tendríamos la posibilidad de reactivar este instrumento que prometía tanto en el proceso de integración para la gente de frontera. Entre Táchira y Norte de Santander viven más de 2.900.000, casi 3 millones de personas, a las cuales pues venían trabajando desde hace muchos años, de incluso décadas, para un proceso de integración, y el regreso de Venezuela a la CAN se podría convertir en el apalancador para que eso se materialice, y tanto el presidente colombiano como el presidente Nicolás Maduro, así como los gremios del área, se han expresado en esa dirección. Así que creo que es un muy buen anuncio para los dos países. El problema es que no hay un protocolo de reingreso y hay que escribirlo y hay que coordinarlo entre los diferentes actores, y creo que el tema migratorio ahí podría llegar a convertirse en una piedra en el zapato, porque el marco andino es muchísimo más amplio que el estatuto, y no sé qué tan convencidos estén, por ejemplo, Ecuador o Perú, de acompañar a Colombia en esta materia cuando ellos han cambiado su legislación para ser muchísimo más restrictivos frente a la migración venezolana. Doctor Silva, otro tema determinante es el tema de las trochas en las zonas fronterizas. Recordemos que el mismo presidente Gustavo Petro, el día que se cumplió el mes de la reapertura de los puentes fronterizos entre ambos países, lanzó una fuerte crítica y se mostró un poco molesto porque prácticamente ha dicho que las trochas pertenecen al narcotráfico y a los grupos armados ilegales. Sí, el tema de las trochas es un tema, digamos, centenario y casi que desde el origen de la República y de nuestras historias comunes han estado estas modalidades de contrabando por La Guajira y por la frontera de Perijá y la frontera del norte de Santander. En todos los puntos de esa frontera, pues es una frontera porosa, donde pues hay parentescos de lado y lado, donde hay comunicación. Es difícil uno dar la orden y creer que por un decreto o por una orden presidencial se acaban las trochas. Esa es una actitud un poco, digamos, ingenua de parte del presidente Petro. Es mucho más importante la cooperación que existe entre las fuerzas militares, las fuerzas judiciales entre ambos países. Están muy arraigadas esas trochas, sobre todo después de 6 años de inexistencia de comercio formal. Uno no puede pretender que se cierren de un día para otro, va a ser un esfuerzo gigantesco. Y creo que hay un tema también en el comercio relacionado con esto, y es que pues hay en el caso de Venezuela tenemos unos empresarios que se acostumbraron a una economía de importación de otros países distintos a Colombia, a una economía de traer productos, como decía Ronald, de otros países distintos a los vecinos andinos, y pues tiene unos intereses creados en esas cadenas de suministro. Por eso no va a ser tan inmediato, y leo en la convocatoria a la reunión de Cartagena de los empresarios un esfuerzo para que esas fricciones y para que se produzcan las relaciones necesarias para que ambos lados puedan obtener beneficios, ambos lados empresariales me refiero, pueden obtener beneficios. Sin duda, el regreso de Venezuela a la CAN ayudaría muchísimo a normalizar este comercio, pero no nos olvidemos también que el sistema de pagos en Venezuela colapsó. El sistema de pagos en Venezuela es totalmente controlado, el acceso legal a monedas duras, a dólares o euros es muy complejo. Y entonces ese sistema de pagos, pues hasta que no se arregle, por más que uno ponga retenes militares en todas las trochas posibles, cosa que es realmente una ingenuidad, pues sin ese sistema de pagos funcionando no va a haber comercio bilateral. Hay mucho por hacer en la construcción de instituciones, que creo que es la línea relevante en este momento. Ronald, también previamente a esta reunión escuchábamos a Diosdado Cabello, y también uno de los temas que estaba sobre la mesa era la posible reunión que se puede dar en los próximos días entre Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Lula da Silva. Se habla de liderazgos en el mundo y en la región. ¿Estamos ante dos líderes o tres líderes de América Latina? Porque prácticamente ya quedó reconformada la geopolítica latinoamericana. Bueno, en primera instancia decir tajantemente que Venezuela ya no es líder de nada.
Venezuela perdió su protagonismo internacional. Lamentablemente, la revolución bolivariana llevó a Venezuela a un punto en el cual ya no tiene el mismo peso que tenía en el pasado, ni por la industria petrolera, porque hoy Venezuela produce menos petróleo que Colombia, ni por el manejo que ha tenido con sus socios, porque sus aliados pues han tenido que pagar un precio bastante alto por mantener ese relacionamiento con Venezuela. Hoy a mí lo que me sorprende es que el presidente Petro se meta en el tema amazónico de la forma en que lo hace cuando, digamos, hay una tradición de Itamaraty, de la diplomacia brasilera para el tema de la Amazonía, y ahora pretendiera el presidente Petro desconocer toda esa historia y apoderarse o adueñarse de un tema que Brasil pues hace parte de su entraña, no es de un gobierno, no es ni siquiera de esta década, es una postura histórica de Brasil frente a la selva amazónica y lo que representa para ellos toda la dinámica de la Amazonía. No es una cuestión de Bolsonaro o de Lula, este es un tema que es transversal a la política exterior del Brasil, y el afán de protagonismo que tiene el presidente Petro lo puede llevar a una confrontación muy rápida con la diplomacia brasileña en este tema, porque pues Brasil tiene toda una agenda y tiene todo un camino recorrido, y la posición del presidente Petro es una posición que es un poco más mediática, más temporal. No hay un discurso sólido detrás de la posición de Colombia, o por lo menos todavía no se conoce. Esperemos conocerlo dentro de poco, pero realmente ahí lo que tenemos es, primero, un presidente colombiano que quiere jugar en el terreno global con los temas medioambientales, muy seguramente pensando en lo que hará después del 8 de agosto, cuando deje la presidencia y convertirse como una especie de Al Gore en América del Sur, un promotor de los temas medioambientales, y tener ahí digámoslo así, su espacio político de largo plazo. Pero por el otro lado, este es un tema muy complejo, un tema donde hay una tradición y donde Brasil, no solamente por Lula, sino por lo que significa el Estado de Brasil, muy seguramente va a tener mucho que decir. Y en el caso de Lula, pues Lula ya ha jugado en este terreno, tiene unas dinámicas. Recordemos que fue la Lula de Brasil la que adelantó el reconocimiento de Brasil como una potencia regional, y obviamente pues también va a querer reclamar su espacio dentro de la región. Habrá que ver si también la política doméstica se lo permite, porque pues es muy diferente este tercer mandato de Lula a sus dos mandatos anteriores, en la medida en que tiene más cooptada la posibilidad de participar internacionalmente por las diferencias que genera internamente. Finalmente, doctor Silva, muy corto porque ya se nos agota el tiempo. Precisamente se da esta reunión, este encuentro entre Maduro y Gustavo Petro, y nuevamente se dispara el dólar, está por encima ya de los 5.000 pesos. Esto puede generar un impacto económico para nuestro país, genera incertidumbre posiblemente en los empresarios, o es más el impacto positivo que el negativo este encuentro. Yo creo que es más negativo desde esa perspectiva. Creo que la lectura internacional sobre ese encuentro es adversa a Colombia, independientemente de la realidad de las ventajas o los logros que se obtengan para el largo plazo de las relaciones bilaterales. Desde el punto de vista puntual de la situación de acceso a capital, de acceso a deuda, de acceso a inversión extranjera directa, esto nos afecta porque, digamos, nos reunimos con la oveja negra de las Américas, y eso no es bien visto en los mercados financieros internacionales. Bueno, Ronald, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Gracias, buenas noches. Doctor Silva, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.